Hola muchachos, bienvenidos a la primera clase de Psicología Experimental. Yo soy la Miss Tiare y bueno, el motivo de esta primera clase es sobre todo para introducirles a la materia y que sepan cómo vamos a estar trabajando ahorita durante este periodo de cuarentena, cómo lo vamos a manejar en la materia virtual. Bueno, para esto me gustaría compartirles antes que nada su planeación. Esto ya lo tienen disponible en Classroom y también en Moodle para que no haya malentendidos. Ya revisaremos cómo va a ser la calificación por parcial, porque se darán cuenta que conforme vamos avanzando en los parciales, la forma de calificar va a ser diferente. Esta materia, antes lo que hacíamos es que como proyecto final, ustedes aprendían a hacer una modificación conductual con un ratón. Era padre porque le enseñabas a llevar un caminito de laberinto y que llegara al momento o al lugar exacto en el tiempo que tú esperabas, al centro del laberinto o a una esquina del laberinto. Estaba bonito, pero pensando ahorita en la situación en la que estamos, pedirles que construyan un laberinto y que aparte tengan un ratoncito, no creo que sea lo más óptimo. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar a cómo diseñar un, ¿cómo decirlo de esta manera? A diseñar una propuesta, por así decirlo, para investigación. Esto les ayudará mucho para cuando ustedes tengan que proponer un tema de tesis, digamos, es un ensayo de cómo se haría, cómo harían la justificación, cómo harían las variables, cómo harían las hipótesis, a partir de este proyecto, ¿no? Si les gusta el resultado de esta materia, incluso hasta podría ser su propuesta de tesis en algún momento, si a ustedes les parece, ¿no? Yo los voy a ir guiando sobre este proceso para que ustedes hagan esta propuesta de investigación y cómo lo podríamos traducir en algo experimental. Veremos que no es lo mismo investigación a experimentación, pero bueno, iremos de la manita con esos temas. Entonces, bueno, este documento, les comento, ustedes ya lo tienen en su plataforma sin ningún problema. Y bueno, ¿cómo es que se va a estar trabajando? Cada semana yo les voy a estar subiendo un video y propongo que esto ya lo organizaremos por vía de nuestro chat de WhatsApp. ¿Qué día le conviene a la mayoría, si es que quieren también, porque es un recurso extra, poder hacer una reunión por Zoom para revisar temas, para si hay alguna duda del temario que estamos viendo, de la clase, de preguntas que tengan respecto a su elección de tema de investigación, las podríamos resolver de esta manera. Y también está planeada una lectura para esta primera semana. Esa lectura ya la van a encontrar disponible en su, ¿cómo se dice? Plataforma. En la plataforma de Classroom, yo ya les subí este texto. Es el primer capítulo de un libro que se llama Psicología Experimental. Lo que van a tener que hacer o entregarme esta primera semana va a ser un mapa mental o un mapa de conceptos, depende de qué se les acomode mejor. Yo preferiría mapa conceptual respecto a cuáles son los temas que estuvimos viendo en este primer video y aparte otro de la primera lectura, ¿vale? Ahorita pues de esta parte de revisión de temario, de cómo se va a evaluar, no sería del primer tema que vamos a ver en esta clase, ¿vale? Cada uno de los mapas va a valer 10% de la calificación del primer periodo, ¿vale? Es importante que esto lo sepan, del primer periodo. Aquí dice evaluación por periodo, ¿vale? No es calificación total de todo, de todo el cuatrimestre. Esto sería nada más para la primera semana. Si se dan cuenta, es el 20% de su calificación que hagan el mapa de la clase que vamos a tener ahorita y el mapa de la lectura que les ya dejé en Moodle y en Classroom, ¿vale? ¿Cómo va a operar? Yo les voy a subir esta clase, ustedes van a tener toda la semana para verlo y el último día que tienen para subir todas sus tareas empezando por esta semana es el domingo, ¿vale? Entonces, ustedes tienen toda la semana para subir todas sus tareas, todas sus entregas, todo lo que tengan que darme. Y el domingo a las
23 horas con 59 minutos se cierra la plataforma y ya no podrán entregarme esta tarea. Después, pues, ¿qué va a suceder? En la siguiente semana, que sería del 18 al 25 de mayo, igual yo les voy a dar su materia, su clase. Eh, También, si ustedes quisiéramos una reunión por Zoom, ya les dejaré mis horarios disponibles. El único requisito para que sí se puedan dar estas clases es que mínimo 5 estén interesados en tomarlo y que coincidan con el horario propuesto, ¿no? No son obligatorias y si se llegaran a hacer estas reuniones por Zoom, lo que tengo planeado es que grabemos la reunión para quienes no puedan estar presentes o que no les queden horarios, tengan ese material para revisión posterior, ¿vale? Esa es la intención de esto de las reuniones de Zoom. Ya nos pondremos de acuerdo de cuándo las dejaríamos, porque sería una fecha fija para que ustedes se conecten a esta clase, ¿vale? Y bueno, aquí ustedes me van a hacer entrega de posibles temas de investigación. Yo les voy a enseñar a hacerlo. Ahorita no se preocupen por eso. Para eso está destinada esta segunda clase, ¿vale? Para que ustedes hagan esta entrega, que sería el 20% de su calificación. Y después tendríamos a la siguiente semana su primer parcial, sería como la evaluación, que va a consistir de un examen, igual va a estar disponible únicamente por Classroom. Todas las entregas se hacen por Classroom, también los exámenes. Va a estar disponible toda la semana para que igual ustedes lo puedan realizar y va a valer el 60%. Eso quiere decir que ya tenemos un 20% de esta primer tarea, un 20% de la primera entrega de proyecto y un 60% que ya cumpliría el 100% del primer periodo, ¿vale? Después, lo que va a empezar a suceder es que conforme vayamos viendo nuestro temario, va a empezar a invertir la situación. ¿Cómo es esto? Ahorita las tareas valen, del trabajo de todo el periodo, valen el 40% y el examen el 60%. Conforme vayamos avanzando, tu proyecto va a empezar a tener más peso en tu calificación. Por ejemplo, vayámonos al cuarto parcial, ¿no? En donde lo que va a suceder es que tus entregas, ¿no? Por ejemplo, si pueden ver en la clase número 11, bueno, semana 11, eh, la entrega de propuesta experimental va a estar en el valor del 50% de la calificación, la entrega de un mapa conceptual en 10%, el examen va a valer solamente el 30% y la propuesta ya corregida, digamos, la entrega ya final corregida de todas las correcciones que estuvimos trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre, va a valer el 20%. Entonces, conforme va avanzando el cuatrimestre, tu proyecto va teniendo mayor peso en tu calificación, ¿vale? Eso vamos a ir de la manita. Yo te voy explicando cómo se hace cada entrega, cada semana, qué es lo que te voy a solicitar y también va a haber una rúbrica de evaluación para que sepas específicamente cómo se tiene que entregar. Entonces, por ese sentido, no se asusten. ¿Cuál va a ser nuestro temario, ¿no? Para que sepamos más o menos qué es lo que van a terminar aprendiendo de esta materia, sería cómo se hacen investigaciones en psicología, qué es una investigación en psicología, van a aprender cómo se hace una experimentación y cómo se sustenta bajo un marco teórico, van a aprender el método científico, los tipos de observación, instrumentos de observación, cómo se utiliza en la psicología como instrumento de medición también, cómo planteamos una pregunta inicial para iniciar todo este tema de investigación, ¿no? Digamos, uno puede elegir tema, pero ¿qué investigar de ese tema? Con eso nos referimos a pregunta inicial. Los tipos de diseño de experimento que vamos a encontrar en psicología. Vamos a hablar de qué es una hipótesis, cómo se plantea una hipótesis, qué es una variable, qué es una constante, cómo detectarlos en una investigación psicológica. Vamos a hablar de el control, la confiabilidad, la validez, la pertinencia, la relevancia, la factibilidad y la convivencia en la experimentación psicológica. También vamos a, como tema final, hablar del código ético en la investigación psicológica, ¿no? O sea, digamos, vamos a ver, ¿no? Que cuando lleguemos a este tema,
a lo largo de la historia se han hecho muchísimas investigaciones y muchísimos experimentos psicológicos, pero que han traído como resultado, ¿cómo decirlo? Situaciones adversas a la persona, situaciones desagradables, ¿no? Vamos a ver los casos famosos de experimentos psicológicos en donde no salieron muy bien, que digamos, porque no tenían muy en cuenta esta onda del código ético y pues esta onda del valor que tiene y la dignidad que se tiene cuando trabajamos con seres humanos, ¿no? Entonces, han sido avances muy grandes para la comprensión de la psicología, pero también se han considerado muchos de estos experimentos como experimentos atroces contra seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué regulaciones existen para que eso no vuelva a suceder y qué implicaciones, ¿no?, tiene en la vida real que uno viole el código ético del psicólogo y en general el código ético de la investigación en psicología, ¿no? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener en tu carrera como profesionista que tú llegues a violar este código, ¿no? Digamos, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? Esto quiere decir que aunque tú no sepas, ¿no?, que existe un código ético del psicólogo, si tú infringes este código ético, puede costarte desde perder tu cédula profesional hasta incluso años de cárcel, ¿no? Porque digamos, cuando estamos trabajando con mentes humanas, estamos hablando con un recurso muy valioso. Todas las formas de calificar todo el temario están aquí en este documento que ustedes ya tienen disponible en Classroom. Y pues bueno, a partir de este parámetro, les explico cómo será su evaluación de este primer parcial. Cada que cambiemos de parcial, volveremos a hacer esto de los porcentajes, sobre todo para que no nos vayamos confundiendo. Y pues bueno, esto es para la evaluación, su primer parcial. Las tareas, que son las de ¿cómo decirlo? Bueno, esta semana, por así decirlo, serían sus tareas de los mapas conceptuales. El de esta clase que está por empezar y el de su lectura que ya tienen disponible. Además, la próxima semana ustedes me van a entregar avance de proyecto. La próxima semana en el video yo les explicaré en qué consiste este avance y su examen, que se aplicará hasta la tercera semana. Cualquier duda, ya existe un grupo en WhatsApp. Si no estás metido en el grupo de WhatsApp, pide por favor a tu jefe de grupo que te metan en este chat, porque justamente ahí vamos a estar resolviendo dudas, nos vamos a estar poniendo de acuerdo con las fechas de la clase de Zoom, todo lo que se necesite. Y pues bueno, para empezar, ¿no? Aquí es en donde empieza la clase como tal. Si necesitan agarrar cuaderno, hoja, pluma, lápiz, lo que quieran, pónganle pausa al video, consíganlo y pues ya después le siguen para que puedan tomar sus apuntes de la clase, ¿vale? Encontré una presentación muy buena que creo que podría ayudarnos bastante a hacer esta introducción a la primera clase, ¿no? Que se titula como la investigación en psicología, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico breve, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo es que la psicología puede hacer experimentación y cómo es que esto se lograría, ¿no? Cuáles serían los objetivos o a partir de qué medios logra hacer una rama de investigación y una rama que también permite a otras situaciones a partir de la psicología experimental, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla para que vean esta primera presentación que me pareció bastante buena. Creo que nos puede ayudar bastante, ¿no? Ahí, se me movió. Bueno, vamos a empezar con un poquito, ¿no?, de historia respecto a la psicología experimental. ¿De dónde surgió como toda esta necesidad que se tenía por generar una forma, ¿no?, de investigación que tuviera que ver con los procesos psicológicos y de dónde salió ese interés, ¿no? Vamos a ver que desde el siglo XIX los filósofos alemanes empezaron con una idea de investigar cómo funcionaba, ¿no?, de ahí el nombre fisiología, cómo funcionaban los sentidos. En esta idea de que la filosofía era
más considerada un arte que una ciencia, ¿no? Eh, pues la admiración estaba puesta en qué es lo que le parece estético, sensual y hermoso al hombre, ¿no? Entonces se escribió de mucho, se escribió acerca de la conciencia del ser humano, se escribió acerca del arte, de qué es lo que nos hace seres humanos, y pues inevitablemente se llegó al cuerpo, ¿no? Así como podríamos pensar en esta admiración por el cuerpo, en la escultura, en la escritura, en la pintura, en la música, ¿no? También fue tema y objeto de discusión de la filosofía, en donde pues de repente muchas teorías empezaron a hablar sobre la existencia eh, del cuerpo, de por qué nosotros estamos atados a necesidades fisiológicas, de qué pasa, ¿no?, con nuestra anatomía y por qué estamos hechos de tal o cual forma. Y pues se llegó tarde o temprano a esta idea de cómo funcionan los sentidos. Los sentidos, para este breve dato cultural que espero que ya sepan, pero por si no, pues aquí lo tienen. Los sentidos son el tacto, el oído, la vista, el olfato, eh, digamos, también estaría el gusto. Eso sería la fisiología sensorial, cómo funciona el tacto, cómo funciona el gusto, cómo funciona el oído, ¿no? A partir de este movimiento que se empezó a tener en Alemania, de repente pues empezaron a surgir otro tipo de cuestionamientos, como por ejemplo podríamos hablar tal vez del psicoanálisis y de cómo funciona la mente humana. Acá el tema estaba más puesto en cómo funciona la fisiología del cuerpo. Eh, Podríamos empezar a hablar de Hermann von Helmholtz. Él realizó trabajos sobre la visión y la audición y sobre todo especializados en cómo es que la visión y la audición funcionan en un mapeo cerebral, ¿no? Cómo es que nuestra visión y nuestra audición nos empiezan a generar una imagen mental, ¿no?, y también neurológica del entorno que tenemos y del propio cuerpo. Después, Johannes Müller eh, empezó a estudiar qué pasaba con esta idea del impulso nervioso eléctrico y con la respuesta que se tenía cerebral, ¿no? Esta idea del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, cómo funciona un impulso nervioso, cómo funciona esta idea de que ante un estímulo vamos a tener una respuesta, ¿no? Y cómo funciona esta vía de información que es estímulo, pasa, se filtra, se analiza y después se genera una respuesta que vuelve a bajar por todo el sistema nervioso para volver a salir en impulso nervioso, que es lo que nos genera el movimiento, la reacción, ¿no? Esta idea de cuánto tarda en el cerebro en captar que te estás quemando antes de que quites la mano. Ese tipo de experimentos era lo que les interesaba en ese momento. Una cuestión muy neurológica, si así lo pudiéramos pensar. Y entonces la psicología científica, ¿no?, como tal, empezó a tomar tres variantes, ¿no? Por un momento estaba Ernest Weber, que él lo que estaba investigando era a partir de esta idea de los impulsos eléctricos y cuánto tiempo tardábamos en procesar la información, empezó a hacer investigaciones sobre el tacto y cómo el tacto implicaba respuestas, ¿no? Esta idea de los estudios sobre los reflejos sensoriales, sobre el reflejo platingado, el reflejo del asco, ¿no? Esta onda de el reflejo de vomitar, el reflejo de parpadear, todo ese tipo de cuestiones las empezó a estudiar Ernest Weber. Por otro lado estaba Gustav Fechner. Fechner lo que empezó a investigar fue, si mal no recuerdo, se me borró. Me parece que lo que empezó a hacer es que empezó a hacer esta cuestión de que la investigación eh, de los sentidos se podía traducir a fórmulas matemáticas. Entonces lo que hizo fue una fórmula de cuánto tarda el estímulo, ¿no?, en generar una respuesta a partir de formulaciones matemáticas, ¿no? Fue como esta idea de meter las matemáticas, ¿no?, a la psicología de la fisiología sensorial, porque
hay otro tipo de matemáticas que se han metido en teorías de la mente, como por ejemplo teorías matemáticas que propone Wilfred Bion, pero ese es otro tema, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo se reflejan los impulsos nerviosos con relación a fórmulas matemáticas para calcular, ¿no? Esto pues después sirvió para hacer diagnósticos, ¿no? En el sentido de que si una persona no estaba reaccionando en el tiempo esperado, podía tener alteraciones, ya sea en el sistema nervioso o ya sea en el sistema perceptual, ¿no? Digamos, una cosa es tener daño en el órgano, otra cosa es tener daño nervioso y otra cosa es tener un daño por alteraciones adversas, por ejemplo, por situaciones emocionales o por consumo de drogas. No sé si han escuchado, ¿no? De estas cuestiones psicosomáticas. Bueno, pues eso fue a lo que contribuyeron todas las investigaciones de este hombre. Y bueno, finalmente tenemos a Wilhelm Wundt. Él es el que consideran el padre de la psicología experimental, porque fue el primero en abrir un laboratorio psicológico, ¿no? En el que se medía justamente los estímulos, se medía esta idea de la respuesta, cuánto tardaba, cuánto tiempo se ejercía, por cuánto intensidad, ¿no? Y digamos, era un laboratorio que hoy en día nos parecería tal vez una burla, el tipo de cosas que investigaban, ¿no? Investigaban cosas como cuánto puede correr un ser humano, cuánto tiempo, ¿no? A cuánta velocidad, por cuánto tiempo. Investigaban cuánto aguantaba el ser humano poniendo el dedo en la estufa caliente, ¿no? Cosas por el estilo, en donde era una admiración por el cuerpo humano y la conducta que tenía y la resistencia física, ¿no? Eh, Esto, ¿no? Contribuyó a que entonces en la psicología se empezaran a utilizar métodos científicos de observación, ¿no? Eh, Esto, a su vez, empezó a generar corrientes de psicología que tenían como objetivo ciertos temas de la psicología, pues así como en un primer momento se generó una situación de admiración por el cuerpo, de repente se empezó a juntar con otro tipo de ideas. Ya veremos un poquito más adelante qué fue lo que hizo un cambio tan general, pero para hablar de corrientes psicológicas, ¿no? Esto igual hasta les sirve como de repaso de teorías y sistemas, ¿no? En primer momento tenemos el estructuralismo, que lo que le interesa es ver cómo las sensaciones, las imágenes, las ideas y los efectos producen experiencias, ¿no? Y estas experiencias, cómo se pueden traducir en estos elementos. Lo que tiene como objetivo es descomponer las experiencias mentales. ¿Cómo sería esto? Pues justamente, ¿no? Poder nosotros de repente ante un suceso histórico que vivimos, ¿no? De la historia personal, no digamos de historia universal, ¿no? Sino dentro de la historia de vida que has tenido, eh, esos momentos específicos que fungen como un parteaguas en la experiencia humana, ¿cómo se podrían clasificar, ¿no? Digamos, cómo también se podrían desarmar. Entonces, el día que la abuelita murió, cómo se desmenuzaría esa experiencia, tanto en olores como en sensaciones, como pensamientos, como lo que percatabas por tus sentidos y cómo es que también tenías sensaciones internas, ¿no? Entonces, eso lo que empieza a hacer es un esquema de cómo se va componiendo la experiencia humana y cómo, por ejemplo, funciona esta idea de que pasas por la panadería y te llega el aroma del pan y te acuerdas exactamente de las vacaciones en donde fueron a visitar a la abuelita y te horneó tales galletas y olía igualito y ¡pum!, te llega la imagen mental, ¿no? Lo que tratan de buscar, ¿no? O buscaban en esos momentos, eran los elementos bases que empezaban a generar la mente humana, ¿no? O sea, ¿cuál era el origen de la mente humana? Y bueno, su metodología era la introspección. Esto quiere decir que a las personas les preguntaban su experiencia subjetiva respecto a los sucesos, respecto a sus experiencias, respecto a todo lo que pudieran recordar de los momentos, ¿no? Entonces iban haciendo un mapeo, ¿no?
y van construyendo, ¿no? Por eso es estructuralismo, esta idea de cómo se componía la mente del ser humano, ¿no? A partir de cómo tenía las vivencias. Después nos pasamos al funcionalismo, ¿no? El funcionalismo fue fundado por John Dewey. Eh, lo que trataban de hacer, ¿no? A diferencia del estructuralismo, que lo que buscaba era generar las estructuras, de ahí es de donde se deriva toda esta idea de que tenemos la estructura para ósea, ¿no? Para poder albergar ojos en el cráneo, cuestiones que tienen que ver más con anatomía, se pasó ahora al lado del funcionalismo. ¿Para qué nos sirve? ¿No? Estos serán programas más prácticos y más aplicables, ¿no? Que estar haciendo una revisión tan subjetiva y a la vez tan anatómica también del cuerpo. Esto lo que hizo fue que empezó a ayudar a estudiar sobre los procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo. Aquí dice que también lo que hicieron fue introducir organismos inferiores al estudio de la psicología. Esto a lo que se refiere, ¿no? Es sobre todo a lo que hoy en día se conoce como etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Entonces, de repente, esta idea de para qué nos servía la memoria, ¿no? Y cómo es que se generaba la memoria y para qué nos ayudaba, se empezó a estudiar en ratones, ¿no? Entonces, por eso del laberinto y de cómo es que el ratoncito puede memorizar un camino, que se va juntando con otras ideas más cognitivo-conductual, pero digamos, eso es lo que buscaba, ¿no? ¿Para qué le sirve al ratón aprenderse un camino? ¿Para qué le sirve a el perro, ¿no? Tener el oído tan intenso? Y esto para después empezar a teorizar, ¿no? Respecto a los procesos psicológicos, cómo van llevando un desarrollo también en la mente del humano a partir de especies menos evolucionadas, ¿no? Entonces se descubre que si el olfato al perro le sirve para la supervivencia, se descubre que, por ejemplo, para el ser humano, el tema del oído también sirve para la supervivencia en un primer momento, cuando los ojos no están tan desarrollados, ¿no? El tema del olfato, sobre todo para que el bebé humano pueda reconocer a mamá, ¿no? El tema también de, por ejemplo, eh, la capacidad de tacto, ¿no? Para poder identificar las pulsaciones del latido de mamá y cómo de repente empezamos a depender del olfato, a depender de la vista, ¿no? Entonces, de repente, cómo es que la vista del ser humano es lo que nos ayuda a poder sobrevivir en un medio, ¿no? Eso es a lo que se empezaron a enfocar estos autores del funcionalismo y los investigadores del funcionalismo. Pasamos al conductismo, ¿no? Los principales exponentes son John Watson, en donde se determinó, ¿no? Ellos lo que tenían en mente es que la psicología es una ciencia que va a medir a la conducta, ¿no? Por eso es conductismo, porque lo importante es poder medir la conducta. Medirla, ni siquiera es en un sentido de poderla predecir o de poder entender por qué surge o de dónde surge, sino es más bien una cuestión que estudia cómo surge la conducta y qué es la conducta, ¿no? Específicamente. Los principales exponentes de esta idea del conductismo serían Pavlov y Thorndike, que fueron los que hicieron esta experimentación en donde se dieron cuenta que la conducta se puede modificar y se puede alterar. Esto en sistema nervioso no central, sino más bien periférico, ¿no? Digamos, la respuesta orgánica que se daría involuntariamente se puede condicionar, se puede modificar, en donde de repente el tema de salivar, ¿no? No es una cosa que nosotros podamos, bueno, eso es lo que ellos creían, claro, ¿no? Se pudiera generar de manera espontánea, ¿no? Sino que respondía a ciertos estímulos afuera y que se empezaban a gestar, ¿no? En una secuencia o en una forma operandi, ¿no?
en un modus operandi, por así decirlo, una forma ordenada en la que se iban dando las conductas y que de repente esto podía empalmarse con otras experiencias para generar la misma respuesta corporal, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, se dieron cuenta que el perrito, ¿no? Empezaba a salivar cuando veía el plato de comida. Entonces, de repente fue una idea en donde, qué curioso que el perro empiece a salivar desde que ve el plato, ¿no? No es desde que lo está probando y desde que tiene la experiencia, sino que tiene que ver con una cuestión que no tiene nada que ver con el gusto, tiene que ver con la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar un estímulo que se tendría que asumir a cuestiones de papilas gustativas a otro órgano sensorial, ¿no? Entonces, de repente fue una cosa en la que dijeron, bueno, si se puede modificar el órgano sensorial para producir una respuesta en otro órgano sensorial, si cambiáramos este tipo de estímulo, podríamos generar la misma respuesta sensorial. Y entonces, de repente, empezaron a hacer esta idea de empalmar estímulos, ¿no? Entonces, cada que el perro veía el plato de comida y comía, sonaba una campana. Hasta que de repente fue una cosa común, ¿no? De la experiencia del perro, que si él comía y veía la comida, iba a sonar la campana. Hasta que llegó el punto en donde el perro sabía que si sonaba la campana se le iba a dar comida. Y entonces hubo un momento en el que no se necesitó más de la comida, solamente se necesitaba de la campana sonando para que el perro salivara. Entonces, de repente, eso podría explicar por qué uno va caminando por la calle, escucha en la radio una canción y se pone a llorar, ¿no? Esa es la idea que ellos tienen sobre cómo funciona la respuesta corporal. Hay otros autores que explican de maneras más profundas cuáles son los procesos mentales y emocionales asociados a todo esto, ¿no? Esto, pues bueno, finalmente contribuyó a lo que hoy en día conocemos como modificación conductual, ¿no? Que sería cognitivo-conductual. Eh, Veremos que eso fue un clivaje en la teoría, que fue cambiando el paradigma. Tenemos esta idea de la psicología de la Gestalt también, en donde ellos empiezan a evaluar, ¿no? Y empiezan a investigar respecto a la percepción, ¿no? Si nosotros hablamos de una diferencia entre percepción y sensación, podríamos decir que la sensación es el acto de poner en contacto un estímulo con un receptor para generar sensación, ¿no? Se necesita de estímulo luz y de receptor ojo para que se cree la sensación de percibir luz, ¿no? Digamos, de sentir la luz, sentir que existe la luz. Se necesita del estímulo sillón, ¿no? Y del receptor mano-piel para que exista la sensación de que estoy tocando el sillón, ¿vale? Y por otro lado tenemos el tema de la percepción. ¿Cuál sería la diferencia entre sensación y percepción? Que la sensación es el contacto entre un estímulo y un receptor. Y la percepción sería la interpretación que damos a la sensación. Por ejemplo, podríamos decir estímulo, receptor, sensación, sensación, sensación. No hay sensación, no hay sensación, hay sensación, porque en este momento están en contacto. ¿Qué sería la percepción? Ah, claro, ya sé que aquí hay un sillón, porque ya tuve la percepción, no digo la sensación, de que aquí está. La percepción sería entonces yo poder ponerme a analizar que aquí está el sillón, ¿no? Por ejemplo, sería prender la luz, ¿no? Y existe el estímulo luz que tiene contacto con receptor ojo y la percepción sería decir, ah, alguien prendió la luz, ya entendí qué fue lo que pasó, ¿no? Tiene que ver ya con el entendimiento que damos de la situación y cómo es que nosotros vamos dando esta interpretación al entorno que nos rodea, ¿no? Entonces se hicieron leyes sobre la gestalt de la percepción en esta idea de figura-fondo, de completar la imagen, de cómo percibimos la totalidad de los fondos. Son muchísimas leyes de la percepción, si les interesan ustedes pueden buscarlas.
es un entendimiento interesante, ¿no? Por ejemplo, esta idea de una imagen que se puede ver de diferentes formas, ¿no? Hay quienes en esta imagen de la orillita, ¿no? Debajo del escudo, eh, hay quienes de repente pueden ver una viejita en este dibujo y hay quienes ven a una mujer joven, ¿no? Entonces, esa idea de cómo tendemos a ver las cosas y cómo percibimos e interpretamos las imágenes es parte de la Gestalt. Hay imágenes donde, por ejemplo, en figura a fondo, ¿no? Se ve una copa y desde otra perspectiva podríamos pensar que son dos rostros que están a punto de besarse, ¿no? Este tipo de imágenes, de que de repente si ves la imagen en general es un árbol, pero si te pones a ver los detalles resulta ser que son personas acomodadas de cierta manera, ¿no? Eso es lo que estudiaba la Gestalt, cómo interpretamos las imágenes, cómo interpretamos los sonidos, cómo interpretamos incluso el gusto, ¿no? Cómo se interpreta, digamos, todo lo que tiene que ver con la percepción. Y bueno, también está por otro lado toda esta idea de la neurociencia cognitiva, que tiene que ver con esta idea de las partes y estructuras cerebrales que van a tener una relación en nuestro estado emocional, ¿no? Digamos, una alteración neuroquímica, como de repente puede generarnos un estado de ansiedad, puede generarnos un estado de miedo, puede generarnos un estado de euforia, ¿no? Esta investigación que se hace respecto a, por ejemplo, las endorfinas y cómo de repente hacer ejercicio genera endorfinas y genera una emoción, ¿no? Porque hay una respuesta fisiológica ante las endorfinas, es lo que se estudiaría. Por ejemplo, gente que tiene lesiones en la amígdala y cómo de repente la conducta cambia a conductas más agresivas, cómo de repente por consumo de sustancias las estructuras neuronales y cerebrales empiezan a modificarse y empiezan a reflejarse en la conducta, ¿no? Eso es lo que estudiaría el tema de la neurociencia y que la psicología experimental ha tenido ahí su cuchara, ¿no? Pues bueno, para terminar, les hice también este pequeño mapita, ¿no? En donde, pues acá, ¿no? Recapitulando un poco lo que habíamos dicho de Wundt, Wundt abre su laboratorio en 1879. Esta fecha, pues, es así como de esas fechas características de la psicología, ¿no? En donde te haces tu anillo de generación con el año, ¿no? Aquí, 1879, ¿no? Porque es como esta idea de los psicólogos que se dedican a la investigación, fue que tuvieron esta idea en la que se le podía considerar a la psicología una ciencia porque el método científico le era aplicable, ¿no? Hoy en día sabemos que el hecho de que sea aplicable al método científico no hace de la psicología una rama predominantemente como ciencia, ya que pues, conlleva muchos otros tipos de manejos y de tipos teóricos y de otro tipo de investigaciones, ¿no? Que se hacen a partir de otras mediciones, se hacen a partir de otras propuestas, ¿no? Que tienen otra forma de comprobarse, que no es específicamente el método científico, ¿no? Porque resulta quedarse muy corto algo que tiene que ver con cuestiones palpables, ¿no? Cuando ya tiene que ver con cuestiones más abstractas como emocionalidad, ¿no? Cuánto se mide el amor, ¿no? Cómo se mide el amor, cómo se mide el miedo, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que va a estar tratando la psicología constantemente de hacer, pero otras teorías que estudian a la mente, pues van a estar muy en contra de esta idea de medir, ¿no? Porque ¿cómo medir una experiencia que por ende tiene que resultar subjetiva? ¿Cómo es que se vuelve algo objetivo, ¿no? Es una discusión de nunca terminar, de perros contra gatos, ¿no? Pero pues bueno, existe, ¿no? Las situaciones que sí existen, es la otra cara de la moneda. Eh, y bueno, es esta idea, ¿no? De la psicología puede ser una ciencia, pues digamos como técnicamente sí, porque se le puede aplicar el método científico, pero realmente en cuanto a funcionalidad y digamos impacto que puede generar el método científico en la vida de una persona, digamos, se queda corto para otros objetivos que puede perseguir el estudio de la mente, ¿no?
Entonces, digamos, gracias a que la psicología se considera una ciencia porque le es aplicable el método científico, ha tenido grandes y fuertes críticas que hacen que se desvirtualice mucho el trabajo psicológico. Eh, Hoy en día sabemos, ¿no?, que la psicología no es la única forma que tenemos de estudiar la mente. Existen otras maneras de entender cómo se conforma la mente humana, cómo funciona, cómo surge, cómo se crea, cómo se desarrolla y para qué sirve, ¿no? Pero pues bueno, esto existe, ¿no? Es muy criticado, así como también es muy criticada la otra versión que no apoya el método científico en la psicología. Pero pues bueno, ¿cómo es que el método científico puede aplicarse a procesos que tienen que ver con el ser humano? Pues muy fácil, ¿no? A partir de la conducta. Por esto les decía que los conductistas son orgullosos de decir que la psicología es una ciencia, porque lo que se puede medir es la conducta, lo que está allá afuera, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué se le puede medir a la conducta? La intensidad de la conducta, la frecuencia de la conducta y la duración de la conducta. ¿Cómo sería esto? Digamos, pensemos en una conducta como el acto obsesivo de un hombre de lavarse las manos, ¿no? Uno se centra más en la conducta que en lo que lo lleva a hacerlo, sino vamos a enfocarnos específicamente en el acto de lavarse las manos. Entonces, vamos a estar hablando de intensidad. No es lo mismo que se enjuague las manos con un poco de jabón, que dure 20 segundos, ¿no? Y tan se acabó, a que sea un ritual de media hora en donde incluso hasta termina poniéndose alcohol y cloro y quemándose las manos, ¿no? Entonces, digamos, la intensidad del acto de lavarse las manos es diferente. La frecuencia puede ser que lo haga 3 veces al día, 2 veces al día, 1 vez al mes o incluso 5 veces cada hora, ¿no? Cada 3 minutos que se lave las manos. Y por otro lado tenemos el tema de la duración, ¿no? Puede ser un método muy intenso, muy frecuente y que dure poco. Puede ser muy intenso, muy frecuente y que dure mucho. Esto de duración tiene que ver con el tiempo, ¿no? Intensidad tiene que ver con fuerza. Frecuencia, eso tiene que ver con el intervalo de tiempo de cada cuando lo hacen. Y la duración, el tiempo que dura esta conducta. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar, si les dijera, de la conducta de comer una paleta, ¿no? Entonces, digamos, la intensidad en el hecho de comerse una paleta puede variar entre el tema de cuánto tarda chupando la paleta o, digamos, la intensidad mascando la paleta, ¿no? ¿Qué tanta fuerza implica? La frecuencia, cada cuánto come una paleta, ¿no? Pues que cada 2 horas se come una paleta. Duración, ¿cuánto se tarda comiéndose la paleta? No es lo mismo que te tardes 2 segundos en comerte una paleta casi atragantándote a que te tardes 20 minutos en acabarte la paleta, ¿sí? Eso es lo que va a medir. Esto es la base que tiene el conductismo para utilizar el método científico, ¿no? Y bueno, de repente se metió una cuestión muy importante, que la psicología en el acto de evaluar al ser humano se topó con el pequeño, ¿no?, problema de que no nada más éramos conducta, sino de que también éramos pensamiento. Entonces, pues todo esto que se había construido, pues valió para nada, porque se dieron cuenta que no tenía que ver con que se juntara el tema de pasar por la calle y tener ganas de comer la paleta, sino que tiene que ver con un procesamiento psíquico que genera las ganas de generar la conducta. Entonces, todo esto se les vino para abajo. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que sea 100% conductista, ¿no? Porque hoy en día esto se da por entendido que tiene un origen en el pensamiento. Entonces, de repente encontraron una solución muy creativa de decir, ya sé cómo podemos hacer
que el pensamiento se adapte al método científico, porque el pensamiento se puede traducir a una conducta encubierta, ¿no? Entonces fue como, wow, ¿no? Conducta abierta, el acto que haces afuera, conducta encubierta, lo que no se puede ver, lo que llegas a pensar, ¿no? Entonces se dijo, el pensamiento también se puede medir en cuanto a intensidad, frecuencia y duración. Esto fue muy criticable porque finalmente poder medir que un pensamiento es intenso, pues no va a ser algo objetivo, va a terminar siendo muy subjetivo dependiendo a cada región cultural, a cada persona y a lo que se esperaría en términos de normatividad en una población. Entonces, por eso el DSM, ¿no? De criterios diagnósticos, en muchos de sus criterios respecto a trastornos de la personalidad, lo que dicen es que tiene que ser una conducta que en su medio cultural amplio sea mal vista, ¿no? Que no sea común que la gente haga eso, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si nosotros sacamos de contexto a una persona, pues entonces esto ya no se vuelve objetivo, se vuelve una cosa muy subjetiva. Entonces se vuelve muy complicado poder evaluar, ¿no? Un ejemplo que podríamos poner sería la conducta de permanecer con los padres hasta altas edades de, de vida, ¿no? Aquí en México es una conducta normal, pues cuántas casas no tienen a la abuelita viviendo ahí en casa de la familia de su hija o de su hijo, o al contrario, ¿no? Que incluso ni siquiera es casa de la hija, es casa de los abuelitos y los hijos ya tienen ahí a sus parejas, ¿no? Y hasta sus propios hijos viviendo en casa de sus propios padres. En países holandeses, en países más europeos, eso sería muy mal visto, pero aquí en México incluso hasta es bien visto, ¿no? Ah, qué bueno que cuiden a la abuelita, ¿no? Entonces, digamos, tiene mucho que ver con el tipo de cultura en la que se vive para que nosotros podamos determinar que el pensamiento, o en otras palabras, ¿no? Conducta encubierta, se pueda medir en términos de intensidad, frecuencia y de duración. Este método científico de medir el pensamiento bajo estos criterios es lo que hoy en día se utiliza en psiquiatría para hacer diagnósticos. Entonces lo que hacen es que tienen escalas de ansiedad, escalas de depresión, escalas de trastorno de déficit de atención para medir intensidad, frecuencia y duración, ¿no? Intensidad, qué tan fuerte es la distracción en el niño, ¿no? Entonces eso va a ser un parámetro pues muy arbitrario que va a determinar su maestra, ¿no? No, pues es que en su salón se pueden distraer 5 segundos los niños, pero después regresan a su actividad. Pero este niño al que estás evaluando, la intensidad de su distracción es tremenda porque no lo puedo hacer que se siente y que se vuelva a enfocar, a no ser que sea una actividad que le llame muchísimo la atención. Entonces, la intensidad de su fuga de atención o de distracción es muy fuerte. ¿Qué tanto le pasa? Le pasará 2 veces a la semana, le pasará 3 veces a la semana, le pasará 3 veces en el día o este, le pasa 5 veces en cada clase, ¿no? Entonces, digamos, la frecuencia qué tan fuerte, qué tan frecuente y en duración, cuánto tiempo dura la desatención. Ah, pues se le va la atención como por unos 5 minutos. No, resulta ser que son 20 minutos en donde no puede reenfocarse el niño. Pensamientos obsesivos, ideación suicida, eh, pensamientos de destrucción o de daño a los otros, ¿no? Pensamientos sexuales entrarían en esta cuestión, ¿no? En cuanto a cómo sería el pensamiento traducido a estos niveles, ¿no? De intensidad, frecuencia y duración. Esto, a su vez, tomó el nombre de cognitivo-conductual. Cognitivo porque tiene que ver con la cognición, pensamiento, y conductual porque tiene que ver con la conducta. Entonces es una idea de la mente, ¿no? Que precede a una conducta, un pensamiento que va a generar una respuesta, estímulo y respuesta. Y entonces las modificaciones de cognitivo-conductual son esta idea del ABC, ¿no? Para detectar conductas que se van a producir a partir de ciertos tipos de pensamientos, que lo que se tendría que cambiar es el pensamiento. Esto genera mucha polémica porque finalmente te estás metiendo con una cuestión subjetiva que tiene que ver con la personalidad de la persona
en donde se les está imponiendo una forma adaptativa eh, más allá de una forma que va a resolver el conflicto, ¿no? Digamos, ves la grieta y en lugar de pensar, ¿qué fue lo que produjo esta grieta? ¿Tendrá termitas? ¿Tendrá humedad? La idea es, vamos a cambiar, ¿no? La grieta. Entonces lo que se va a hacer es que se va a taponear y se le va a poner pintura encima. El problema es que no resolviste o no sabes por qué se generó el hoyo, ¿no? Esa es la crítica principal que se le da a esta idea de lo cognitivo-conductual, porque dicen, cambiando el tipo de pensamiento, se va a cambiar el tipo de conducta. Entonces, cada que tengas un pensamiento suicida, lo vamos a tener que modificar por un pensamiento de otro tipo, el que sea, ¿no? Entonces, cada que tú pienses en matarte, vas a tener que pensar mejor en esta canción que habla de amor a la vida y la vas a tener que cantar, ¿no? Y entonces, la conducta se va a prevenir. Es una gran crítica porque realmente no resuelve nada, solamente eh, taponea, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de eh, métodos más profundos, ¿no? De técnicas más profundas como psicoanálisis, que lo que buscan es, ahora sí que desenterrar, ¿no? La hierba mala para sacarla de raíz, pero pues va a generar un alboroto en el jardín y lo va a dejar tirado y lo va a dejar, ahora sí que expuesto y abierto. O por otro lado, tenemos el cognitivo-conductual, que es pasarle la podadora por encima y listo, ¿no? La hierba mala se esconde por un rato. Es la principal crítica que se hace a este tipo de psicología, en donde lo que se busca es taponear el síntoma más allá de resolverlo. ¿Para qué sirve la psicología experimental entonces? Y toda esta idea del método científico aplicado a los procesos psicológicos, tanto para una cuestión de investigación que puede servir para generar nuevas teorías en psicología, como para generar diagnósticos, ¿no? Entonces, digamos, contribución teórica, contribución con el manejo, ¿no? De pacientes. Bueno, pues con eso terminamos esta primera clase de psicología experimental. Espero que les haya sido amena. Ya tienen su lectura del primer capítulo. El libro se llama Psicología Experimental. Quiero que lean el capítulo 1 y que hagan su mapa de eso. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, si quieren que revisemos algún tema más a fondo, que hagamos una clase por Zoom, nos ponemos de acuerdo por el chat. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos, muchachos.